Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos amados, paz del Señor. Dios se ha comunicado a la raza humana con el lenguaje humano. Dios, que vive en la eternidad, se ha comunicado a los seres humanos con un mensaje entendible para llevar a los hombres de la raza humana a la salvación. Y como Dios tiene una mente infinita y nosotros tenemos una mente finita, Dios de los cielos se comunicó de una manera que nosotros lo podamos entender. Y en la manera en cómo se comunicó con nosotros, utiliza diferentes formas de lenguaje para hablarnos. Voy a poner un ejemplo. Cuando vino el Señor Jesús Cristo, cuando enseñaba a la multitud y a los discípulos, ¿qué lenguaje utilizaba para enseñar? Muchos de ellos eran parábolas. Enseñaba con parábolas de acuerdo a lo que decía el Salmo. Ahora abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Dios ha utilizado diferentes formas de lenguaje para darse a conocer y para revelarse a los seres humanos. Y cuando nosotros examinamos las Escrituras, vemos que hay un lenguaje utilizado constantemente por el Espíritu Santo y por los escritores de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, y es que nosotros encontramos en las Escrituras abundantes metáforas, muchas metáforas, y encontramos en el Antiguo Testamento mucho símil, que es una figura de lenguaje. ¿Qué es la característica del símil? Bueno, el símil es una figura de lenguaje que se utiliza para comparar una cosa con otra. Y para reconocer un símil hay una palabra que es muy importante y es como. Es utilizada mucho en la literatura hebrea. Por ejemplo, mirad cuán bueno y agradable estar los hermanos juntos en armonía. Es como. ¿Sí ves ese como? Eso es una comparación, eso se llama un símil. Y la metáfora es casi lo mismo que el símil, pero no tiene el cómo. No tiene la comparación del cómo, sino que se ve que está haciendo una comparación claramente. Y hay una figura, una metáfora que utiliza mucho el apóstol Pablo. También lo utiliza el escritor de la epístola a los Hebreos. Y la acabamos de citar acá en Hechos 20, versículo 24. Ustedes saben que Pablo llama a los ancianos de Éfeso estando en Mileto, habla con ellos, les da instrucciones y les dice: nunca más nos vamos a volver a ver. Duré 3 años con ustedes, día y noche los estaba edificando, los estaba amonestando y enseñando a la iglesia, y ya nunca más verán mi rostro. Y es ahí cuando le dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Esa es la metáfora que quiero que veamos hoy, utilizada abundantemente en la Biblia. Entonces, la vida cristiana es representada en la Biblia como una carrera. Naturalmente se está hablando de los juegos del atletismo de los romanos y de los griegos, allá en los coliseos, donde se hacían las competencias olímpicas. Esa metáfora era muy conocida por los receptores originales de la carta. Vamos a hablar, por ejemplo, de la epístola a los filipenses, que eran griegos. Jesucristo también hacía eso. Jesucristo, cuando decía: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es eso? Parábolas donde él utilizaba aspectos de la vida que los receptores entendían. ¿Por qué? Porque Israel era una nación agrícola. Trabajaba, sembraba, cosechaba. Entonces entendían claramente lo que les estaba diciendo. Y es muy importante cuando nosotros estemos predicando que nuestros hermanos entiendan las figuras, las metáforas y las parábolas que estamos tratando de proponer. Que sea algo que sea de la vida, que los hermanos entiendan. Entonces Pablo
utiliza acá entonces esta metáfora de que la vida cristiana es una carrera. Y la carrera nosotros empezamos a correrla ¿cuándo? Cuando se nos coloca en la meta, en el inicio. Cuando Cristo el Señor nos salva. En el momento de la salvación, la metáfora es como si nos colocaran ahí en la línea de salida. Y el Señor nos salva, ¿y ahora qué? A correr. No es que ahorita terminemos la reunión y todos arranquemos a correr, no. Es que la vida cristiana se ve así, como si fuera una carrera, una competencia. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar como base Filipenses. El capítulo 3, y vamos a hablar de los cristianos corriendo detrás de Cristo. ¿De qué está diciendo, hermanos? Sí. Nosotros tenemos un llamamiento muy precioso, hermanos. Y tenemos que aprender, debemos aprender en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana a correr detrás de nuestro amado Salvador. Vamos a hablar en Filipenses 3, vamos a utilizar una porción que es Filipenses 3, 12 al 14. Y en Filipenses 3, cuando usted lo puede leer en casa, Pablo, el apóstol, está dando una mini biografía espiritual de él. Nos habla de su pasado, versículo 1 al versículo 11, usted lo puede leer después en casa. Nos habla de su presente, versículo 12 al 16, que es una de las porciones que vamos a leer. Y nos habla de su futuro, versículos 17 al 21, de la glorificación. ¿Listo? Entonces, aquí él se presenta como un corredor, se presenta como un atleta, y quería dejar una impresión en la mente y el corazón de los receptores originales, que ellos pudieran practicarla, vivirla cada día, ¿cierto? Entonces, vamos al capítulo 3, vamos a leer el versículo 12 al versículo hasta el 14, ¿listo? Vamos a leer primero el versículo 12. Recuerde que esta metáfora es utilizada en muchas partes de la Biblia. Hechos dice cuando Juan terminaba su carrera, Juan el Bautista. Pablo le dice a los Gálatas, corríais bien. ¿Quién los estorbó? El escritor a los hebreos habla de que tenemos una carrera que correr. Entonces, 1 Corintios 9, 27, Pablo también habla de la vida cristiana como una carrera. Entonces, es abundante la metáfora de la carrera. Entonces, creo que el Espíritu Santo nos llama la atención a que la consideremos. Nuestra vida cristiana como una carrera. ¿Detrás de qué estamos corriendo? Nuestra vida cristiana. Filipenses 3, 12, voy a leer de la Biblia textual. No que lo haya obtenido ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo, por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Pablo empieza esta porción continuando la idea de los versículos anteriores. Y en el versículo 10 habla de que él quiere conocer profundamente a Cristo, que quiere conocer el poder de su resurrección, que quiere participar de su muerte, ¿cierto? De sus padecimientos, para ser semejante a Jesucristo en su muerte. O sea, esto que quería Pablo es la cúspide de la vida cristiana. Conocer el poder de la resurrección, conocer los padecimientos de Jesucristo y tener comunión y ser semejante a Jesucristo en su muerte. Esto era lo que quería él. Y esto habla de la madurez y el perfeccionamiento de un creyente. Y el versículo 12 que acabamos de leer, él entonces le está diciendo a los receptores, negándoles claramente que él aún no ha llegado a esa estatura. Pablo era maduro. Más adelante dicen, los que somos perfectos, pensemos una misma cosa.
en un aspecto, pero en esto que viene hablando, Pablo entonces dice que él sigue madurando, sigue creciendo y sigue avanzando, que no ha llegado a un punto de estancamiento, sino que hay mucho más para conocer de Jesucristo, mucho más, porque Jesucristo es infinito. Pero hermano, ya tengo 50 años de cristiano y me he leído la Biblia 5 veces. Jesucristo es infinito, nunca lo acabaremos de conocer. ¿Para qué cree que es la eternidad? Para conocer al eterno, para conocer al infinito, ¿cierto? Entonces Pablo aún no había llegado al estado de perfección de conocerle más profundamente, de conocer el poder de su resurrección más profundamente y de ser y de participar de sus padecimientos profundamente para ser semejante a él en su muerte. Quería seguir haciéndolo. ¿Se me entiendes? No había llegado a ese estado de perfección. Por eso traje esta versión, porque dice: no que lo haya obtenido ya, ni que esté perfeccionado. En ese sentido, porque en otro sentido ya fue hecho perfecto, de acuerdo al testimonio de Hebreos capítulo 10. ¿Listo? Y mira cómo dice esta versión: sino que sigo corriendo. Aquí está la figura del atletismo, de los juegos romanos y griegos. Sino que sigo corriendo. La Biblia de Reina Valera dice: prosigo, ¿cierto que sí? Prosigo, ¿cierto? Mire, llamo la atención uno. Esa palabra sigo corriendo o prosigo en el versículo 6, ¿sabe cómo aparece? Perseguidor, es la misma palabra. Acá en la Biblia textual dice sigo corriendo, Reina Valera dice prosigo, y es la misma palabra griega del versículo 6 que dice perseguidor. O sea, Pablo corría detrás de la iglesia. ¿Pero para qué corría detrás de la iglesia? Para causarle males, para encarcelar a los hermanos, porque creía que esos judíos que confesaban que ese Jesús era el Mesías retardaban la aparición del verdadero Mesías. Por eso él hizo ese trabajo de perseguir a los creyentes, ¿cierto? Y entonces él estaba persiguiendo a los cristianos. Después Cristo lo salva y empieza a correr una carrera. Y mire, hermanos, quiero que pensemos en esto. Aquí Pablo, cuando escribe, ¿dónde estaba? Encarcelado. Estaba encarcelado, porque es una de las epístolas de prisión. Sin embargo, estando encarcelado, ¿usted cree que estar encarcelado es una prueba tremenda? Yo creo que sí. ¿Usted ha ido a visitar a una persona a la cárcel? Yo creo que sí. Sin embargo, él dice que él seguía corriendo, estando encarcelado. Seguía corriendo, porque Cristo, cuando lo salvó, lo colocó en la línea de la salida y empezó a correr su carrera. Y a pesar de que Pablo era semejante al Señor Jesucristo en sus padecimientos, fue apedreado, fue azotado, ¿cierto? O sea, era un hombre que sufría por Cristo y se identificaba con el sufrimiento del Señor. Era un hombre que conocía íntimamente al Señor. El Señor se le reveló, estando en Corintios se le apareció, siempre le hablaba. Por sus cartas se entiende el conocimiento profundo que tenía de quién era Jesucristo. Sin embargo, él dice: sigo corriendo porque me falta seguir conociéndolo, porque me falta seguir configurándome a sus padecimientos para ser semejante a su muerte. Me falta conocer más el poder de la resurrección. Y ya empezamos al primer aspecto práctico. Si Pablo con esa vida creía que debía seguir corriendo, ¿dónde quedamos nosotros? Es un llamamiento que nosotros debemos tener. ¿Listo? Pero resulta que cuando estaba persiguiendo y corriendo detrás de la iglesia sucedió algo.
La revelación de Cristo resucitado camino a Damasco. ¿Y sabe qué pasó en esa revelación? Pablo lo dice acá. No que lo haya obtenido ya ni que esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Bueno, esta figura es preciosa. Es como si Cristo estaba corriendo detrás de Pablo y lo alcanzó camino a Damasco, hermano. Ahí lo alcanzó. Y eso es lo que pasó con nosotros, hermano. Cristo nos alcanzó. Es como si hubiera corrido detrás de nosotros para alcanzarnos, hermano. Entonces, cuando Cristo alcanza a Pablo, ahí dice, por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Quiero leer, me traje aquí el interlineal de don Francisco La Cueva. Mire la palabra que utiliza él acá. Quiero que la tengamos presentes. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, va a escucharse un poco desordenado porque así es el interlineal. Dice, no que ya lo obtuve o que ya he sido perfeccionado, pero prosigo por si ciertamente le agarre, puesto que también fui agarrado por Cristo. Qué frase tan preciosa, hermano. Cristo fue detrás de él como persiguiéndolo y lo alcanzó. ¿Cierto? Sí, lo atrapó. Así como lo hizo con nosotros, hermano. Y entonces cuando lo agarra, cuando Cristo alcanza a Pablo, lo agarra, ahora los papeles se voltean. Ahora Pablo es el que anda detrás de Cristo, corre detrás de él. Corría detrás de la iglesia para hacerle mal. Ahora corre a Jesucristo, detrás de Jesucristo, hermanos. Entonces, por eso dice, fui agarrado por Cristo. O sea, cuando el Señor se le reveló, cuando el Señor lo salvó, lo alcanzó. Pablo llevaba una carrera donde iba para el infierno, hermano. Iba a 100 kilómetros por hora corriendo directo para el infierno. Hasta que vino Cristo en su misericordia y lo alcanzó, lo agarró. ¿Sí me entiendes? Entonces él dice, por si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Entonces cuando Cristo lo alcanza, él ahora empieza una carrera, ¿cierto? Pablo desde ese momento estaba corriendo para alcanzar algo. Y él cooperaba con la gracia de Dios para que lo sostuviera para alcanzar aquello para lo cual Cristo lo había alcanzado, ¿cierto? Ya sabemos que cuando fue que a Pablo lo alcanzó Cristo camino a Damasco. Y él dice entonces que él va a lograr alcanzar algo, hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, hay una meta que Pablo tenía. Querido hermano, todos nosotros como creyentes tenemos una meta que alcanzar. Como creyentes tenemos una meta bien definida y bien establecida. Nosotros estamos corriendo hoy. Nosotros estamos detrás de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Estamos corriendo y hay unos que corren con todas sus fuerzas para alcanzarlo, hermano. Depende de cuán glorioso sea Jesucristo para usted, usted va a correr detrás de él. Depende de esa visión que usted tenga del Hijo de Dios, usted va a correr detrás de él, hermanos. Cristo alcanza a Pablo y le dice a Ananías para qué lo alcanzó. Para que lleve mi nombre al mundo. Lo alcanzó para eso. Pero también lo alcanzó para que Pablo se pareciera a él. Cristo alcanza a Pablo para que lleve, le dice a Ananías, vas a ver cuánto va a sufrir por mi nombre y me va a llevar mi nombre a los reyes y al mundo habitado. Pero también, aparte de esa meta, Pablo fue entendiendo cuál era su meta en la vida cristiana.
Nuestra meta en la vida cristiana no es hacer casa, carro y beca. Si el Señor se la da, aleluya, gloria a Dios. Póngala al servicio del Señor Jesús. Pero nuestra meta es más allá, hermanos. Luego cuando partamos la casa, el carro y la beca, ¿de quién serán? Ojo. Ojalá el Señor pueda darnos bienes para administrarlos sabiamente. Nosotros no estamos en contra de eso. El Señor da riqueza, abundancia, el que la pueda administrar. Pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta va mucho más allá de eso. Y Pablo lo sabía, ¿cierto? Entonces, por si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Entonces el mayor deseo del apóstol Pablo era, los versos anteriores, conocer plenamente cómo es Jesucristo. Un conocimiento pleno de Jesucristo. Y por eso en el versículo 8, permítame, lo voy a leer, dice, vale, es de la Biblia textual. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Yo sé que Reina y Valera dice basura, pero la palabra griega es estiércol. Mire esa mente transformada y renovada. Todo lo pierde por adquirir un mayor conocimiento de Jesús Cristo. Hermano, nosotros ¿qué hemos perdido por conocer al Señor? ¿Qué como cristianos hemos perdido por conocer cada vez más al Señor? Antes todo lo queremos ganar. Nunca queremos perder nada por causa del reino de los cielos y por conocer al Señor. Entonces Pablo, para cumplir su mayor deseo, todo lo tenía por estiércol y basura en relación con su vida anterior. ¿Listo? Versículo 13. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están adelante. ¿Listo? Pablo tenía muchos logros. Aparte de ser judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, fariseo de fariseos, o sea, sus argumentos, ¿cierto que sí? Y él tenía muchos argumentos, ¿cierto? Incluso tenía muchos logros, llamémoslo así, espirituales. Había llenado casi medio mundo habitado del evangelio en ese tiempo. No había WhatsApp, TikTok ni Facebook. No había YouTube. No había carros, no había aviones. Y se las ingenió para llenar medio mundo con el evangelio. Un gran logro espiritual. Pero Pablo no considera eso como algo en lo que él se pueda aferrar, hermanos, ¿cierto? Y él podía, desde el punto de vista humano, estar satisfecho por lo que hizo hasta el momento, ¿cierto? Pero él sabía que en su vida espiritual no había terminado de crecer. Él sabía que le faltaba mucho más por conocer de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, que el Señor abra nuestros ojitos dormiditos. Hay mucho más para conocer de Jesús, el Hijo de Dios, hermano, y de su gloria. No hemos llegado a la cúspide todavía. Andamos si acaso en pañales por ahí. No hemos llegado a la cúspide del conocimiento del Hijo de Dios. Cada día conocemos más del Señor. Cada que nos reunimos conocemos más aspectos del Señor que no conocíamos, en la manera que se va revelando en cada uno de los santos, ¿cierto? Entonces Pablo está hablando del perfeccionamiento que debemos alcanzar en nuestra carrera cristiana. El perfeccionamiento está relacionado con conocerle a Él, el poder de su resurrección, ser participante de sus sufrimientos para ser semejantes a Él en su muerte. Son cosas que nos hacen conocer cómo es Jesucristo. Lastimosamente muchos de nosotros estamos intactos. Piensa en una vasija que nunca ha sido quebrada. Muchos de nosotros estamos así.
Y mientras estemos así, no podremos conocer profundamente cómo es el Señor. Porque hay una vía de conocimiento y se llama el quebrantamiento. Hay algunos hermanos que son como esas vasijas quebradas y se vuelven a pegar como con colbón. Y usted los mira y usted le ve efectivamente los grietas ahí en la vida, los pedazos. Pero hay hermanos que están completamente enteritos, hermano. Hay una figura de eso y aparece, no estoy seguro si es en Jeremías, los hermanos me acuerdan. Moab fue torta no volteada. O sea, se cocinó por un ladito y el otro estaba completamente crudo. Más o menos así, ¿cierto? Entonces, Pablo le está diciendo a los hermanos que no lo consideren como alguien perfecto, porque él mismo no se considera así. Él tiene mucho más que conocer del Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Y qué nos lleva a aprender esto? Que el hombre espiritual, la mujer espiritual, conoce sus limitaciones y sus deficiencias. En cambio, el religioso, que tiene superioridad religiosa, cree haber alcanzado la perfección por encima de todos. Yo ya tengo 50 años en el Evangelio, así que por favor, mire cómo me va a tratar. Reverendo Chamo, por ejemplo, ¿cierto? No, hermanos. Y Pablo está enseñando eso, que efectivamente, aunque él lo que haya vivido, experimentado, las iglesias que haya fundado, el Señor le había hablado, él dice, no crean que yo alcancé la perfección, ¿cierto? Y eso habla de la humildad que tenía Pablo. Generalmente el religioso es engreído porque cree que tiene conocimiento, así como los fariseos, ¿cierto? Escucha su Biblia, pero una cosa hago. Ojo con esa frase, hermanos. Pero una cosa hago. Es una frase muy importante para la vida cristiana. Una cosa hago. ¿Usted recuerda lo que le dijo el Señor al joven rico? Una cosa te falta, ¿cierto? A Marta, la ocupada Marta, ¿se acuerda? Cuando le explicó y le dijo, una cosa es necesaria, ¿cierto? Cuando estaba con María, ¿cierto que sí? Una cosa sé, el hombre que recibió la vista en Juan 9, ¿cierto? Una cosa sé, ¿cierto? El salmista dice, una cosa he demandado de Yahvé, ¿cierto que sí? Hay una cosa que necesitamos hacer y lastimosamente muchos creyentes hoy están envueltos en muchas cosas cuando el secreto es una cosa. Una cosa. Entonces por eso Pablo dice, pero una cosa hago. Para llegar para avanzar, para dejar de pensar como niño, para dejar de pensar en sí mismo, en sus intereses, para pensar en la obra del Señor. Él hacía una cosa para conocer al Señor. Una cosa hago, vea su Biblia. ¿Qué hacía? Olvidando las cosas que quedan atrás. Escuche su Biblia, hermanos. Escuche su Biblia. ¿Qué cosa hacía Pablo y nos enseña que debemos hacer? Olvidando las cosas que quedan atrás. Eso, las cosas de atrás, muchas veces no dejan avanzar a los hijos de Dios. Usted se imagina un atleta ahí en una competición de 100 metros. ¿En cuántos segundos puede ser esa competición? Y arranca mirando para atrás. ¿Se me entiendes? Pierde velocidad y va a fracasar en el intento de ganar la competencia, hermanos, ¿cierto? Y el propio Señor Jesús nos advierte de los peligros de mirar atrás. Y nos dice así, acordaos de la mujer de Lot. ¿Quién se acuerda de ella? Acuérdese de ella. ¿Qué tenemos que acordarnos? Que la mujer de Lot miró para atrás. Y eso de mirar para atrás no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Entonces, hermano, ¿qué incluye las cosas de atrás, del pasado? ¿Qué incluye que
cuando la persona todavía no ha dejado el pasado, eso no le deja avanzar en su vida cristiana. Muchos hermanos recuerdan problemas del pasado que tuvieron, todavía los tienen frescos en su mente, ¿cierto? Fracasos que tuvieron en el pasado los tienen todavía fresquitos acá. ¿Hace cuánto sucedió eso? Hace como 35 años. Todavía está aquí, vea, fresquecito. Fracasos, pruebas del pasado, adversidades del pasado. ¿Y sabe qué sucede eso? Llenan al cristiano de amargura en su corazón. Hermano, y donde hay amargura, ¿qué hace la amargura? Eso lo dice en Hebreos. Genera raíz. ¿Y qué pasa cuando hay raíz? La persona se contamina y cuando hay raíz en un árbol, naturalmente, ¿qué hace cuando hay raíz? Va recibiendo alimento de la tierra. Y al recibir alimento de la tierra, va creciendo fuerte. ¿Y qué sucede? Va a dar fruto. Entonces Pablo sabía que él tenía que dejar lo de atrás. ¿A dónde? Pues donde se quedó. Ay, hermano, usted no sabe que cuando yo estaba chiquito, mi papá y mi mamá. Todo lo del pasado se deja allá. Hermano, el pasado no se puede reparar, usted lo puede reparar. ¿Nadie? ¿Tiene máquina del tiempo? No, bueno. Y cuando la persona vive en el pasado, amarga su futuro, su presente. Vive su vida amargada, hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, hay un principio que nosotros aprendimos de esto con José, el vicepresidente de Egipto. Vamos a recordar el pasado, que lo que le hicieron sus hermanos. ¿Recuerda lo que le hizo? Lo metieron en un pozo. Primero le hablaban feo, porque eran envidiosos. Cuando alguien le habla feo a otra persona es porque le tiene envidia. Entonces le hablaban feo porque le tenía envidia, porque el papá lo prefería a él. Hasta que el papá lo dejó solo y lo hincholaron por ahí en un hueco. Vinieron los ismaelitas, madianitas, lo vendieron. Mírese, piense eso, era el hijo consentido del papá, hermano. Y Jacob era un hombre que tenía recursos. Bastantes personas tenía, bastante ganado. Y el hijo consentido del papá lo meten en un pozo, casi lo matan, pero apareció uno de sus hermanos diciéndole que no lo mataran, Rubén. Luego lo venden como esclavo. El consentido de la casa se va de esclavo a los ismaelitas madianitas. Lo venden, luego lo terminan vendiendo donde Potifar. Vimos lo que le pasó allá, lo metieron en la cárcel por la mujercita de Potifar, ¿cierto? Luego sale, tiene todas las penurias que tiene. Y cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, él no les dijo así: usted me la debe, yo soy el rey de Egipto, soy el vicepresidente, y ahora vamos a ver quién manda. ¿Se acuerda cuando me echaron al pozo? Yo me acuerdo, la tengo aquí, vea, entre ceja y ceja. No, hermanos. José sabía que él tenía que seguir adelante. Nosotros no podemos vivir de eso, hermano. No podemos vivir el pasado. Y Pablo sabía, él no podía vivir de su pasado. Yo creo que Pablo fue muy atormentado por la muerte de Esteban. Cuando habla de eso, habla como si tuviera un dolor en su corazón por lo que pasó con el santo Esteban, ¿cierto? Entonces, Jacob no guardaba rencor contra ellos. Por eso cuando se dan cuenta que es su hermano y aparece José y aparece Jacob, entonces los hermanos se dan cuenta que Jacob se fue, entonces hablan con él y le dicen: ay, hermanito, o sea, sí, tenga cuidado con nosotros. Y él le dice: no, yo no tengo rencor en mi corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque José sabía que Dios tenía un plan para su vida, una carrera que correr, y esa carrera que tenía que correr iba incluido lo que le hicieron sus hermanos. Eso iba incluido ahí, hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, Pablo, una cosa hacía, olvidando lo que queda atrás, y no solamente olvidando lo que queda atrás, extendiéndome
a las que están adelante. Ahí extendiéndome significa esforzándome naturalmente con la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Ay, Señor, ¿usted ya vio lo que me hicieron en Listra? ¿Cómo me apedrearon? ¿Usted ya vio cómo nos azotaron allá? No, seguí adelante. Pero es que usted no ha visto que el hermano Tales no me quiere y la hermana Tales no me habla, y cuando hay que repartir los tintos me deja sin tinto. Hay que seguir adelante, hay que extendernos a lo que está adelante. De pronto dentro de 8 días le va a dar tinto. Extendiéndome a lo que está adelante. ¿Usted se imagina que nosotros no pudiésemos avanzar en nuestra vida cristiana por lo que pasó anteriormente o por lo que está pasando en nuestra vida? Pablo estaba mirando la meta. Versículo 14 y terminamos. Biblia textual. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Reina y Valera 60 dice prosigo, pero sigo corriendo es traducido así por la forma verbal, o sea, está en presente. Cristo lo salvó y lo puso en una carrera y él arrancó. Y esta es la hora, han pasado, no sé, 30 años de sufrimiento por el evangelio y sigo caminando. Y sigo corriendo. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Esta palabra prosigo, en el contexto de los griegos, lo usaban para describir a un cazador que se iba detrás de su presa. Así, esa palabra prosigo es la que utilizaban a un cazador para mostrar ansiosamente cómo iba detrás de su presa. Esta es la palabra griega, ¿cierto? Y la carrera cristiana, escúcheme bien, apreciado hermano, debe hacerse con la vista puesta en un objetivo final. ¿Por qué lo digo así? Sigo corriendo hacia la meta. Esta palabra meta aquí generalmente no es la palabra que usualmente se traduce como meta. Aquí la palabra meta es la palabra griega escopón, escopos, de mirar, de vigilar. Por eso es bien extraño que estuviera esta palabra acá, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la persona mientras va corriendo, va mirando algo. ¿Sí? Mientras va corriendo, va mirando, tiene algo bien definido y va detrás de él. Un ejemplo, Pedro, ¿se acuerda? El apóstol. Cuando estaban en el mar por la noche y hubo un oleaje fuerte, y entonces Jesús apareció caminando en medio de las aguas. Y entonces ellos dijeron, ¡oye, un fantasma! Cuando se dieron cuenta era el Señor. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ven. Y Pedro empezó a caminar en el agua. No era David Copperfield, era Pedro. Y empezó a caminar en el agua. Yo no sé lo que hace la fe. La fe, la definición de Hebreos 11:1. Es pues la fe lo que le da sustantividad a lo que no se ve. Esa traducción de la Biblia, versión hispanoamericana, es una de las mejores que hay de esa traducción. Y él empezó a caminar porque estaba viendo al Señor. Claro, el entorno se puso muy maluco. Olas, truenos, lluvia. Claro, entonces él por un momento dejó de ver la meta. ¿Y qué pasó? Así nos pasa a nosotros. Estamos corriendo la carrera, la tenemos fija y nos caemos. ¿Se me entiendes? Entonces, por eso se utiliza esta palabra meta, ver, corriendo, viendo la meta allá. Nosotros no podemos correr a la aventura, o sea, nosotros debemos correr con algo definido. Debemos tener algo bien definido para lo cual estamos corriendo nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué animaba al corredor a llegar a la meta? Ay, porque él sabía que al final estaba, ¿qué? Su premio.
¿Se me entiende? Así corría Pablo. Él seguía corriendo y lo veía él allá. Y seguía corriendo porque él sabía que la meta era él. No era algo. Era el propio Señor. Es la meta. La meta de nuestros corazones, hermano. El propio Jesucristo. ¿Cierto? Entonces Pablo corría con sus ojos a la meta. Como lo dice, vamos a leer. Por eso le digo que la figura también la utiliza Hebreos 12:1. Yo sé que usted la conoce de memoria. Hebreos 12:1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, ¿cuál era el gran nube de testigos que tenían el escritor que dice? Capítulo 11, esos eran los testigos: Abel, Abraham, Moisés, Enoc, Sara, Jacob, Josué, Rahab. Esa era la nube de testigos que ellos tenían. ¿Listo? Y dice la manera en que hay que correr la carrera. No quiero detenerme mucho en esto, solo en un punto. 2. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador o perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa palabra, puesto los ojos, la palabra griega aforonte, significa mirando atentamente. O sea, no es una miradita de pasada. No, es una mirada fija, penetrante. Puesto los ojos en Jesús. Ahora, ¿qué es poner los ojos de Jesús corriendo nuestra carrera cristiana? Nosotros debemos entender qué es eso. ¿Qué es eso, hermano? Sencillo, apreciado hermano. Significa que en la medida que vamos viviendo nuestra vida cristiana, las circunstancias no deben apartarnos de Él. Voy caminando, me machuqué, me levanto y sigo, porque voy hacia algo definido, hacia Él. Entonces, puesto los ojos en Jesús, quiere decir que no importa la circunstancia que nosotros tengamos, sea con nuestra familia, sea nuestra circunstancia económica que no es muy buena para algunos, sea una situación de salud que algún hermano o alguna hermana tenga, sea alguna tristeza que tenga en su corazón o alguna prueba de la fe, no importa, después de eso, ahí está Él. Es que hay veces, ¿sabes qué hacemos nosotros como seres humanos? Cuando tenemos algún tipo de situación contraria a nuestra vida, nosotros pareciera que somos un poco miopes, porque no vemos quién está pasando la prueba. Ahí está Él, esperándonos. Cuando estaba matando a Esteban, ¿no estaba Jesús Cristo de pie, esperándolo? Entonces, hermano, al final está Él. Ahí está. Ojo, estamos hablando por pruebas y dificultades por causa del Señor. Hay veces tenemos algunas pruebillas que son producto de nuestra desobediencia y nuestra naturaleza no tratada. Pero las legítimas y verdaderas pruebas, cuando nosotros miramos un poco más allá, y está Él, está sentado, esperándonos. Volvamos a Filipenses, ya terminando. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Listo? Hermano, aquí Pablo llama a este llamamiento supremo, lo califica de supremo. El llamamiento que tenemos todos como creyentes es un llamamiento supremo. ¿Por qué?
porque incluye todos los propósitos que Dios tenía en mente para salvar al hombre. ¿Cuáles son los propósitos? La salvación eterna. Vamos a ser coherederos con Cristo. Vamos a ser parte de la familia celestial cuando el Señor nos salva, pero también la conformación a Cristo. Esa es una de las metas de Dios para con nosotros y también debe ser nuestra meta. ¿Usted no sufre cuando se mira al espejo y se da cuenta que no se está pareciendo a Jesucristo? Yo sufro, hermano. Y hay veces le digo al Señor que estoy cansado, que hay veces no sé qué hacer porque no me parezco a Él. Y lo dice Romanos 8, versículo 29. Texto muy conocido por todos nosotros. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta nuestra es que seamos hechos de forma semejante a como es Jesús Cristo. ¿Cómo es Jesucristo? Amante. Ama a su esposa, ama a los suyos, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo es Jesucristo? Sacrificial. Se da por los demás, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo es Jesucristo? Manso, apacible, tranquilo, no contencioso, no hace las cosas para sí mismo. No busca gloria ni reconocimiento. ¿Sí? En la medida que nos vamos acercando a la Biblia, vamos conociendo cómo es. Y esa es nuestra meta, porque Filipenses dice: sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Y ojo con esa palabra como termina: en Cristo. Una de las palabras favoritas de Pablo. La preposición en con Cristo. ¿Listo? Entonces Pablo no pone énfasis en el premio, sino en el lugar. En el lugar donde el premio será recibido, en Cristo. ¿Cierto? Entonces, hermano, nuestra meta es Él. No es algo de Él. Es Él mismo. Esa es nuestra meta. Él mismo. ¿Cierto? Cuando terminaban las competencias olímpicas al final de la carrera, el corredor que había ganado la competencia era llamado desde la arena del estadio y era llamado allá al palco presidencial para recibir el premio, que consistía, ya lo hemos hablado cuando hablamos de las coronas, una corona de laurel, ¿sí? De hojitas, ¿cierto? Y también el vencedor recibía la suma de 500 dracmas, era bastante dinero, ¿cierto? También recibía manutención, o sea, lo mantenían el tesoro público, y después se le concedía un asiento en la primera fila del estadio. O sea, había un honor para este competidor cuando ganaba la competencia. ¿Terminamos? La carrera cristiana se desarrolla en la tierra, ¿cierto que sí? Pero ¿dónde es la meta? Hermanos, concluyamos. ¿Detrás de quién corremos nosotros, mis hermanos queridos? ¿Detrás del mundo y de todos sus componentes? ¿De todo su entretenimiento? Del TV, corremos detrás del TV, corremos detrás del celular, corremos detrás del Facebook, corremos detrás del TikTok, corremos detrás del Instagram, corremos detrás de la vanidad, corremos detrás de la novela de las 7, corremos detrás de nuestras emociones. ¿Detrás de quién estamos corriendo nosotros? Hermano querido, ¿detrás de qué corremos nosotros? ¿Detrás de quién corremos nosotros? ¿Cierto?
Después de que Cristo lo alcanzó, ¿usted corre detrás de Él para alcanzarlo? ¿A Él? Pablo hace una cosa para alcanzar la meta de su carrera. ¿Qué cosa hacemos nosotros? ¿Qué cosa hacemos nosotros para esa carrera? ¿Cierto? Aún nos quedamos en el pasado con nuestra falta de perdón, con nuestro resentimiento, porque no me miraron, porque no me dieron a mí, porque yo. ¿Aún? La mirada atrás no permite madurar. Y muchos de nosotros no hemos madurado porque todavía estamos mirando atrás. Atrás lo que se encuentra es Sodoma y Gomorra, queridos hermanos.